Muchas gracias, señor Caña. Señor Zamorano. Muchas gracias. Bien, se dice así, y es así, que el presupuesto, y este, como todo el presupuesto, expone claramente cuál ha sido la gestión de una corporación, en este caso la gestión de Balaguer como alcalde, y cuál es su programa de actuación, su programa de gobierno para los próximos años para Estepona. Y este presupuesto que nos trae cumple con todos estos requisitos. Es claramente un exponente de cuál ha sido la gestión que Balaguer ha desarrollado en nuestro municipio y cuál es el futuro que quiere para nosotros. Y no se extrañen de lo que voy a decir, después lo voy a poder ir demostrando. Esta gestión se caracteriza por la falsedad, la mentira y el engaño, por un oscurantismo y manipulación de las cuentas y por una irresponsabilidad y una incoherencia que rayan una incompetencia cuando no ignorancia en cuanto a la forma de actuar. Y desde luego una carencia absoluta de los más mínimos principios y valores políticos. Lleva 2 años y medio de alcalde. Y desde el principio nos estuvo machacando en todos los medios con unos planes de austeridad y control del gasto. Siempre nos ha propuesto mejoras económicas, aparecía constantemente, medida, contramedida. Le digo, la aparición es constante y sin tener ni siquiera el pudor de ver que las declaraciones de él se contradecían con las que se habían realizado días anteriores, como tomándonos a los esteponeros por tontos o por imbéciles, de que no tuviéramos un mínimo de memoria de recordar que lo que hoy está diciendo era lo contrario que lo que había dicho antes. Y sobre todo tomándonos por indolentes, como si no estuviésemos sufriendo en nuestras carnes cuál ha sido la gestión de este ayuntamiento durante estos 2 años. Las palabras no pueden tapar un 9.500 parados, no pueden tapar más de un 45% de paro en la población activa, no pueden tapar la condición de las prestaciones de servicio que hemos tenido. No hay que ir muy lejos, ¿eh? En el pasado pleno tuvimos aquí el informe de los auditores sobre las empresas municipales. Pese a todas las declaraciones oficiales, en esos informes vimos que era falsa la disminución de la plantilla, vimos que se habían ocultado deliberadamente los expedientes de las cuotas de urbanización, incluso una cuenta corriente, que se había cobrado de manera ilegal las cuotas de urbanización, que había un auténtico desmadre económico con facturas falsas, etcétera, en la televisión municipal, que los propios concejales del equipo de gobierno se niegan a estar en las juntas de las sociedades porque no se fían unos de otros. Y esta realidad ha ido luego a peor, porque si queremos ver un ejemplo de cuál ha sido la irresponsabilidad que ha guiado la gestión durante estos años, hay que ver que los consejos de administración llevan 1 año sin tener el número mínimo de miembros. Pero es que desde que se celebró el 22 de diciembre esa Junta General, no se han cubierto, ni se ha convocado la Junta para volver a ponerlo. Esto lo llamo yo irresponsabilidad política. Y en este pleno nos viene a traer un presupuesto que viene a corroborar esta forma de hacer política y que pretende, poniendo blanco sobre negro, dejarnos claro a los esteponeros cuáles son las prioridades. Parece que la única prioridad es todo para él continuar en la alcaldía. Ese es el sentido de este presupuesto, no el que ha dicho Carmen Ocaña, pero nada para Estepona. Todo para que pueda seguir de alcalde sin preocuparle para nada lo que puede ser la difícil situación económica que aparece en el pueblo de Estepona, que está viviendo la sociedad económica y civil y la difícil situación que tiene el ayuntamiento. La primera de estas falsedades nos las encontramos en el propio informe económico-financiero del interventor. Aquí se dice que el remanente de tesorería del año 2009 arrojaba un déficit de 43.800.000 euros. Esto es falso. Y el señor alcalde lo sabe. El señor interventor tal vez no, porque no estaba, pero como aquí consta en pleno, va a tener conocimiento aquí ahora mismo. Cuando se trajo la liquidación a este pleno, quedó claro por la intervención de la interventora y por la intervención de todos los miembros que había habido un error en esa liquidación, que el remanente negativo era de 20 millones de euros más. De hecho, el señor Balaguer lo sabe también, como que no solamente apareció en declaraciones suyas en todos los medios, sino que el día 19 de febrero de ese año se presentó en la comisaría de policía presentando una denuncia sobre esos documentos que dice él que faltaba para hacer esa liquidación. No se puede ahora decir que no se fue a la comisaría, no se puede ahora decir que se desconoce que el remanente negativo superaba los 65 millones de euros y no los 43 millones de euros. Pero más allá de las palabras se pueden demostrar los hechos. ¿Sabe dónde está la diferencia? Voy a decir la misma que dije entonces. En la no incorporación de los remanentes, de ingresos afectados. Para que nos entendamos, 3 préstamos
que en el presupuesto ponen que se están pagando los intereses y el capital, no están metidos en esa liquidación. Señor Balaguer, ¿dónde están esos 17 millones de euros? ¿Qué ha hecho con ese crédito? ¿Dónde están? Porque en el remanente negativo que usted trae no aparecen. Y sin embargo en el presupuesto sí aparecen que se está pagando. ¿Dónde están esos créditos? Yo creo que se merece una explicación. Y para que vea dónde llega la incompetencia de gestión, esto ha significado la pérdida de una inversión, por no hacer bien la liquidación, de 17 millones de euros. ¿Qué haría ahora Eduardo Alarcón con 17 millones de euros para hacer obras de inversión en un municipio con 9.500 parados? Simplemente por no hacer la liquidación bien. Porque claro, en el momento que esa liquidación se haga bien, el préstamo del Banco de Santander de 10 millones de euros, el préstamo de Caja Sur de 5 millones de euros, o el préstamo de CaixaNova de 2 millones y pico de euros, junto con otros ingresos afectados que no se incorporan de remanente, serían créditos disponibles para actuar en estos municipios. Y solo por incompetencia o dejadez se ha hecho así. Aprueben la liquidación que corresponde, primero porque es legal y segundo porque posibilitarían las actuaciones de inversión en este ayuntamiento que están muy necesitados y no que por falsear una liquidación se queden ocultas. Luego, también se ha dispuesto del dinero de los convenios y eso también va a un remanente negativo. De acuerdo que vendrá en la próxima liquidación, pero al final nos encontramos con que usted se encuentra con un remanente negativo de tesorería cuando asciende alcalde de 60 millones de euros y lo va a dejar en remanente negativo, sin contar facturas de los cajones, en 90 millones de euros. En 2 años y medio de alcalde ha subido el remanente negativo en un 50%. Y yo me pregunto, ¿está Estepona ahora mejor que hace 3 años? ¿Es que se reciben más servicios por parte de los esteponeros que hace 3 años? Porque se han incrementado el remanente negativo, el déficit, de 60 a 90 millones de euros que dará la liquidación que estarán obligados a hacer al finalizar el primer trimestre. Pero claro, todo esto contrasta un poco, ¿no?, con los planes de austeridad y control del gasto con los cuales nos iba dando constantemente. Mire, 22 de diciembre de agosto, 22 de agosto de 2008, el consistorio ahorrará 1,6 millones de euros con los gastos de personal. Días después, el consistorio no renovará los contratos a casi un centenar de empleados municipales. Después nos enteramos por la auditoría que había 100 más. Se reavivan 2.000 expedientes de irregularidades urbanísticas acumuladas. En la liquidación del presupuesto no aparecen. Da de baja la 4ª parte de los móviles corporativos. Ahora hay más de los que había antes. Esta es la consecuencia del plan de austeridad y control del gasto con los cuales nos fueron cacareando durante el segundo semestre y en algunos casos continúa, y es un incremento del remanente negativo de esta corporación real de 90 millones de euros y un intento de ocultarlo para que no salga a la luz la grave gestión que ha hecho, aun a costa de que 17 millones de euros que se tienen en crédito no se hayan ejecutado en inversiones que también le vienen a este pueblo. Pero no acaba aquí el problema más gordo. Se falsea el remanente negativo, pero vamos a la consecuencia más grave. Y es que, encima, no se cubre. Y yo le preguntaría al interventor directamente, porque a lo mejor aquí acabamos el pleno y no tenemos que seguir. Señor interventor, el artículo 5 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales establece la nulidad de pleno derecho en estos casos ilegales. ¿Es legal o es nulo de pleno derecho un presupuesto que no absorbe el remanente negativo de tesorería? Sería bueno que el alcalde le diera la palabra para que conteste aquí, porque si es así nos ahorramos el resto del pleno. ¿Puede contestar el interventor? ¿Ha finalizado usted su intervención? No, preguntaba. Continúe y luego yo le cedo la palabra al interventor. Bien. ¿Por qué? Porque el mismo interventor dice que no se absorbe. Y de hecho, de los 63 millones que hay, ni siquiera los 43 se absorben. Se absorben nada más que 1,8 millones que corresponden a la deducción de sueldo que han tenido los funcionarios. Pero esto, como he dicho, es nulo de pleno derecho. Pero no se crean que esto es un número que está aquí, que no tiene ninguna trascendencia económica y social. Esto significa que no se le va a pagar la factura a ningún empresario, a ningún comerciante de Estepona. Que un pueblo con un tejido empresarial tan dañado como el nuestro, con una debilidad económica tan grave, el ayuntamiento decide no pagar. El ejemplo es muy claro. Si yo debo 10.000 euros
y este año gano 20.000, tengo que gastar nada más que 10.000 para poder pagar las facturas que debo. Pues dice el señor alcalde que como lo que debo es tanto, decido no pagarlo y no incluirlo. Fijaros a dónde se va a llevar el tejido empresarial, económico y social de este municipio, donde se toma la decisión para todo el año de no pagar las deudas de este ayuntamiento. ¿Qué va a hacer de esas empresas y de esos comercios? En un pueblo que, insisto, tiene 9.500 parados, más del 45% de la población activa, en algo que es ilegal de pleno derecho. De verdad, no se trata de una cifra, se trata de un machaque a la economía de nuestro municipio. Usted siempre ha dicho que se preocupaba mucho por el pago a los propietarios. Ha estado sacando a relucir un préstamo que no se dio porque había que eran para pagar unos empresarios con unos ingresos que ahora veremos la contradicción que tienen con lo suyo. Pero siempre ha estado, incluso me acuerdo que el Pleno llegamos a pedir el 23 de octubre del 2008 un préstamo de 50 millones de euros a la Junta de Andalucía para satisfacer el gasto corriente. ¿Alguien sabe de esa gestión? Palabras. Hemos utilizado el dinero de los depósitos de los convenios. Hay incluso acciones judiciales porque se dice que el dinero de los depósitos es ilegal, la utilización, y lo es. Pero no lo digo yo, señor Balaguer. Usted, 25 de octubre de 2008, el dinero de los convenios firmados después de la LOA está en caja. Los de antes se tendrá que ver cuál es la situación. Ahora tendremos que ver la situación también de lo que usted ha hecho con los convenios que eran posteriores a la LOA. Pero yo creo que la declaración más jugosa la encontramos el 19 de noviembre del 2009. Diario Sur. El regidor señaló que el ayuntamiento tiene en sus arcas más de 20 millones de euros procedentes de urbanismo, que no se podrán usar para el pago de nómina, y aclaró que a él se le puede exigir, entre comillas, que haga las gestiones necesarias, pero no que incurra en ninguna ilegalidad, porque no lo voy a hacer bajo ningún concepto. Salvo en noviembre del año pasado. Y luego en diciembre. Luego os pasaré. Es decir, era consciente de la ilegalidad del uso de esos fondos y lo ha utilizado. Dice que los va a reponer, pero no se reponen. Es más, se inventa un informe a Diputación para que diga que se va a reponer 500.000 euros mensuales. Es mentira. 500.000 euros mensuales por 12 meses suman 6 millones de euros. Tendría que haber un superávit en el presupuesto que nos trae aprobación de 6 millones de euros, como mínimo. No figuran. Es decir, también el dinero que la Diputación mete en esa cuenta, aquí se dispone su uso. Eso es lo que dice el presupuesto. No solamente no se juega el remanente negativo que traemos, no solamente no se reconoce la factura al empresario, sino que no se va a reponer el dinero que se ha utilizado. Pues si no, si es un dinero que se ingresa y se mete en una cuenta y no se gasta, aparece como superávit. Como digo, no aparece para nada. También dice el interventor, bueno, es curioso a ese respecto que el propio alcalde establece que como lo que se debe es tanto no va a pagar, y después, renglones después, dice que el objeto de este proyecto está el garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pagos contraídas con anterioridad a la generación del ahorro corriente. Pero no sabe ni lo que firma. Dice que el objeto de hacer el presupuesto es pagarle a la gente que no le reconoce la deuda. Yo creo que o no sabe lo que firma o el corte y pega puede haber sido un mecanismo de gestión de este presupuesto. Pero bueno, también se habla de la necesidad de hacer un plan de saneamiento. Y aquí ya, esto es para nota. Dice, el plan de saneamiento que lo haga la corporación que viene. Bueno, que haga también el presupuesto. Pero claro, esto es ahora. Señores, es que el plan de saneamiento existe, yo lo tengo aquí. Y costó 18.000 euros. Se le pagó a Ernest & Young. Y tiene más de 2 años. ¿Por qué no se ha aplicado en estos 2 años? ¿Por qué no se ha aplicado el plan de saneamiento de las empresas municipales? Que quedó claro en el pleno del año pasado, del mes pasado, que existiendo no se había puesto en marcha. Y ahora dice que el que venga... No, esto es lo que yo llamo irresponsabilidad política. Pero cuidado, mediáticamente nos ha estado machacando con el plan de saneamiento. 29 de septiembre de 2008. El Ayuntamiento desarrollará esta semana con la Junta un plan para sanear sus arcas. ¿Todavía están haciendo números?
3 de octubre del 2008, reunión del concejal de Hacienda de entonces con Antonio Benítez, delegado de la Junta, para hacer el plan de saneamiento. Y Antonio Balader. Aquí está la foto. La inminencia aplicación del plan de saneamiento. Todo esto hace más de 2 años y medio, ¿eh? Cuando le dimite el concejal de Hacienda, 21 de junio del 2009, el plan de saneamiento, Diario Sur, el plan de saneamiento, según el alcalde, se someterá a la votación del pleno de la próxima semana. 21 de junio del 2009. Ajusten cuenta lo largas que son las semanas en este ayuntamiento. Pero lo cierto es que el plan de saneamiento está aquí. Me fue facilitado por el propio concejal de Hacienda de entonces. Creo que nos lo facilitaron a todos los portavoces y no se ha hecho. Y es un imperativo legal. Y más allá de un imperativo legal, era una necesidad para este ayuntamiento y para este pueblo. Y ahora se dice que el que venga detrás que arree. Declaraciones de la semana pasada del alcalde. Señor interventor, este plan de saneamiento existe. Se tenía que haber aplicado y no se ha aplicado. Pero con independencia de este tema, este presupuesto es ilegal por más cosas. Mire, dice el interventor que se cumple, que está nivelado y que cumple la ley de estabilidad presupuestaria. No. Ni está nivelado ni cumple la ley de estabilidad presupuestaria. Mire, un presupuesto nivelado es aquel en el cual los ingresos corrientes no afectados igualan a los gastos corrientes. Ingresos corrientes no afectados. Aquí se suman el dinero de los aprovechamientos urbanísticos, las sanciones urbanísticas, las contribuciones especiales y el canon de mejora, que son ingresos afectados para poder conseguir la suma del gasto corriente. Luego no está equilibrado. Artículo 5, texto refundido de las haciendas locales, es nulo. Pero también hay desequilibrio en las empresas municipales. ¿Cómo me puede decir que las empresas municipales presentan presupuestos equilibrados si no se tienen en cuenta las amortizaciones? Ah, vale. Y tampoco pongan los salarios, si quiere. O sea, la amortización es un componente de la cuenta de pérdida de ganancia. Es una pérdida. Y si para equilibrar el presupuesto no se han tenido en cuenta, es que está desequilibrado. Y además me pregunto, ¿y quién formula las cuentas de las empresas municipales? ¿Periquillo los palotes o quién? Porque que yo sepa, los consejos de administración no tienen el número mínimo legal de miembros para poder formular las cuentas, para reunirse. Sin embargo, están aquí, ¿eh? Con un gravato echado. Alguien que pasaba por allí ha cogido y los ha firmado. Como digo, hay un desequilibrio en estos dos aspectos. Luego hay otro tipo de fallos administrativos de menor entidad, pero que ponen de relieve lo curioso del tema. Mire, hay una vacante de concejal amortizada y presupuestada. ¿Quién es el concejal amortizado? Lo tengo aquí, ¿eh? Vacante amortizada. Bueno, preguntaremos luego a ver quién es. Las contribuciones especiales del Camino de los Pobres. En una columna es 178.000 euros. En otra 176. Puede ser un error, pero luego ¿cómo suma? ¿Cómo cuadra? Un poco raro eso, ¿no? Son pequeños errores administrativos que se tienen en cuenta y no meto en el tema de errores administrativos que se hayan olvidado de la Delegación de Publicidad Exterior. Eso probablemente tenga la intencionalidad política de ningunear a Sergio. Sergio cada vez más parece un florero sin flores en este equipo de gobierno, porque ya le han quitado hasta el crédito presupuestario para la Delegación de Publicidad Exterior. Ahora eso sí, 300.000 euros se han puesto en gastos de prensa y de propaganda y publicidad en la alcaldía. Señor Zamorano, puede usted continuar con su intervención, pero le pido que sea respetuoso con los concejales del gobierno o de la oposición. Señor alcalde, ¿quién es el que no es respetuoso? ¿El que le quita el dinero o el que denuncia que le quitan el dinero? Hombre, por Dios, no mate al mensajero, culpe al autor de los hechos, que no soy yo, es usted. Pero bueno, Sergio, no te preocupes. Como hay 300.000 euros para gastos de propaganda y publicidad en la alcaldía, pues tú pon la foto del alcalde en todas las vallas municipales y así cubrimos las dos delegaciones. Analicemos ahora el estado de ingresos. En primer lugar, te tengo que decir que esto sí que define perfectamente cuál es la gestión que el alcalde ha llevado los últimos años. No ha hecho nada. Se ha limitado a verlas venir. Se ha actuado simplemente administrativamente a ver si entraba alguien y se apuntaba el ingreso sin hacer ninguna política fiscal que pudiese dotar a este ayuntamiento de los recursos necesarios para poder seguir adelante. Hubo un periodista, un articulista, que definió, y desgraciadamente esta definición no es mía, es de este periodista, Héctor Barbotá, del Diario Sur, perfectamente su política.
La definió como la política de la mendicidad institucional. Porque usted, en vez de gestionar el ayuntamiento, ha ido como mendigo pidiendo ayuda, puerta a puerta de todas las administraciones públicas. Y no se gestiona un ayuntamiento desde la mendicidad, sino desde la consecución de los recursos que le son necesarios para satisfacer sus necesidades. Luego, intenta culpar a los demás de algo que es solamente fruto de su propia gestión. Bueno, como no quiero que nadie me tome por mentiroso, aquí está el artículo de Héctor Barbota que define perfectamente cuáles son los parámetros de gestión de este ayuntamiento. Cuidado, que lo calaron pronto, ¿eh? El artículo es del 15 de noviembre del año 2009. Y no miento, Valadez pide un adelanto para pagar la nómina, Valadez reconoce que no hay dinero para las nóminas y se encomienda, no a Dios, a otra administración pública. Reconoce que no podrá pagar la nómina de octubre si no le dan el dinero. Es decir, limitarse a verlas venir, a ver si alguien da algo, en vez de conseguir ingresos para pagar las nóminas. Mire, me dicen, hemos puesto los recursos urbanísticos necesarios, sin querer inflar el presupuesto. No, se ha hecho conscientemente un presupuesto bajo en ingresos, o bien no se sabe ni cómo gestionar los ingresos. El ICIO, impuesto de construcciones y obras, me dicen, es que antes había 27 millones de euros y ahora lo bajamos a 4, porque ha caído el mercado. Mire usted, es que antes no estaban 27 millones de euros por el mercado, ya el mercado había caído. Había 27 millones de euros porque cuando yo entré de concejal, se contrató a un arquitecto para ello en Hacienda, se decidió hacer un estudio para ver si el régimen de autoliquidación del ICIO estaba suponiendo pérdidas para el ayuntamiento. Durante varios meses se hizo estudio entre esa arquitecta y Juan Ferrer, estudio que fue entregado ya en el 2008 a la alcaldía, y decía que efectivamente, para que nos vayamos entendiendo, la autoliquidación es lo que dice el empresario que va a hacer de obra, dice yo voy a hacer tanto, por consiguiente pago tanto, y no se inspeccionaba por el ayuntamiento una vez que la obra estaba terminada para ver si esa obra coincidía con lo que había declarado que iba a hacer. Se hizo un muestreo durante 4 años, que es el periodo de prescripción de estas actuaciones, y se vio que podría superar, se certificó por los técnicos, que podría superar los 18 millones de euros esos ingresos. 18 más 4, ya estamos en la cifra que se había metido en el presupuesto. Pero es que no solamente lo sabía yo ni el anterior alcalde, señor Valadez. Declaraciones del señor Valadez el 21 de julio del 2009. Perdón. 2009, un año ya después de alcalde. El consistorio prevé recaudar... Perdón, este es el tema de los convenios, este viene ahora. Prevemos recaudar 18 millones de euros con las inspecciones del ICIO. Bien, no solamente no se han recaudado, sino que probablemente la incompetencia haya dejado que hayan prescrito, porque recuerdo que estos temas prescriben a los 4 años. Ese era el sentido que tenía en el presupuesto esa cantidad. Y les doy ahora una idea para que suban el presupuesto. Métanlo. Y gestionen el fraude. Porque con esta gestión del fraude, con esta gestión del ICIO, podremos obtener más de 18 millones de euros de ingresos que hacen falta para este ayuntamiento. Le estoy dando soluciones, no estoy solo poniendo problemas. Me dice, ¿recuerdan ustedes los ingresos que se iban a poner cuando el préstamo de los 30 millones de euros? Desde hace un año. 68 millones de euros. Y ahora desaparecen. Desaparecen hasta los empleados. 17 millones de euros. Traigo también aquí el informe, que no lo firmo yo, lo firma el señor alcalde, como concejal de urbanismo, donde se preveía, menos mal que ese préstamo se dio claro que era falso, porque comparar los ingresos que declaraba él para pagar ese préstamo con la realidad que es lo que se declara en el presupuesto, de 100 a 1. ¿Qué hubiese supuesto para este ayuntamiento no poder atender ahora, ni siquiera el primer año, las obligaciones de ese préstamo, porque eran falsas todas las previsiones de ingresos? ¿Puede una persona que se equivoca en sus previsiones de ingresos y que firma continuar representando ostentando la representación de este municipio? Ni siquiera el 3% de lo que preveía que se iba a ingresar se ha ingresado. La misma veracidad le puedo dar a aquel informe que a los que me firme ahora. ¿Hay más posibilidades? Por supuesto. Al igual que le he hablado de la inspección del ICIO,
esta también afecta a la tasa por licencia urbanística. 4 años sin verificar las autoliquidaciones. Ahí pueden obtener más ingresos. Se han limitado a verlas venir. Pero ahora nos encontramos con otro tema curioso. Sanciones urbanísticas. Pasamos de un presupuesto que no tenía contemplada porque había habido un problema con los anteriores presupuestos donde se habían puesto 3 millones de euros. Acabó en esta para el tema, porque se decía que eran falsas esa recaudación. Pasamos ahora a poner en el presupuesto 6,5 millones de euros. ¿Significa esto que se van a relanzar ahora todas las acciones urbanísticas o que el presupuesto sigue siendo falso? Porque el único documento que aporta esto es un informe firmado por Valadez, donde dice que va a recaudar eso. Esto es falso. Y no tengo pudor en decirlo, porque entre otras cosas, los documentos que lo soportan ni siquiera vienen firmados por el que le traslada el documento. Pero es que además es ilegal lo que se pretende, porque las sanciones urbanísticas son un ingreso afectado al patrimonio municipal del suelo. Y lo que se ingrese por ahí no puede destinarse al gasto corriente, tiene que destinarse al patrimonio municipal del suelo. Por eso yo en interventor le decía que el presupuesto no está nivelado, porque son los ingresos no afectados los que deben de igualar a los gastos corrientes. Y que en este caso, si quitamos esta partida, eso no se va a producir. Luego nos encontramos con situaciones que merecen rectificación inmediata. La subvención para empadronamiento en el IBI se mantiene a los niveles de la liquidación del 2009. Teniendo en cuenta que las bases catastrales suben un 35% de media anualmente, significa que habrá un 70% menos de subvenciones al empadronamiento por el IBI. Es decir, se está obligando al que venga a tener que subir el IBI con este presupuesto. Contémplese la cantidad de acuerdo con la subida de esos valores catastrales. Al igual nos encontramos con otro hecho curioso con el canon de la basura. ¿Saben ustedes que lo que se proponen de recaudación en el canon de la basura es inferior a lo ingresado hace 2 años? Y esto no es un error, es un claro objetivo político, por 2 motivos. Uno, aquí también los valores catastrales han subido un 35%, por 2 años un 70%. Como tiene un déficit importante con la recaudación del patronato, deja que el patronato lo recaude para cubrir ese déficit. Pero sobre todo, estamos hablando de una tasa cuyo ingreso no puede superar el coste del servicio. Y supera en un 70% el coste del servicio. Por eso no puede poner en el presupuesto la recaudación que realmente le corresponde. Y pone una que es incluso inferior a lo liquidado anteriormente. Para que no salga a la luz que se está cobrando mucho más por la prestación del servicio que el coste del servicio. Discrepo totalmente con el interventor cuando me dice que las cuotas de urbanización están en este presupuestario porque no significa nada para el ayuntamiento. Mire, en primer lugar, la cuota de urbanización es un recurso ordinario de la hacienda pública y como tal va a tener un importante tratamiento presupuestario. En segundo lugar, según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el ayuntamiento tiene la facultad de recargar un 10% por encima del coste. Es decir, si deja dinero al erario público. Deja el 10% de la cuota que se lo queda al ayuntamiento y no tiene que ser transferido a Empladu ni a nadie, porque es de recursos propios. En segundo lugar, estas obras, una vez que se cobre la cuota de urbanización, no se pagan inmediatamente. Los plazos de ejecución de la obra pueden estar entre 6 meses y 1 año, sin embargo el cobro es anticipado, lo cual da coeficiente, digamos, de ventanilla, coeficiente de tesorería al ayuntamiento para no tener que recurrir a préstamos de tesorería utilizando en ese coeficiente esto. En tercer lugar, al ser un recurso ordinario de la hacienda pública, significa también que su inclusión en el presupuesto disminuye la carga financiera y el nivel de endeudamiento, con lo cual posibilita la consecución de financiación externa. Y en tercer lugar, una medida valiente, y conociendo a Eduardo Alarcón sé que me la coge al vuelo y la puede empezar a practicar, es que parte de los proyectos de obra que se incluyen, especialmente los que son de urbanización y jardinería, en esas cuotas de urbanización, no salgan a licitación, sino sean encomendados por los propios operarios municipales. Y esto reduciría o incrementaría los gastos en un 30% o reduciría los gastos del ayuntamiento en un 30%. ¿Ve? Hay medidas alternativas de actuación. Medidas alternativas de actuación que se abandonan totalmente. Y seguro que nuestros jardineros, del cual tanto se critica de que son muchos, están muy capacitados para llevar también los jardines de estas urbanizaciones. Y ese dinero quedarse en el ayuntamiento y no pagarle a la empresa adjudicataria porque no saldría a licitación. Entonces, medidas que pueden ser llevadas a cabo y que se están obviando porque simplemente se está cruzado de brazos viéndolas venir.
Creo, pues, que deben de incluirse las cuotas de urbanización y, además, por imperativo legal. Sí coincido con el interventor de que para hacer las cuotas de urbanización como extrapresupuestaria tienes antes que modificarse la encomienda de gestión a empleado. Bien, ¿alguien ha visto que en este orden del día, en alguno de los puntos anteriores, venga la modificación de esa encomienda de gestión? Entonces, ¿cómo se trae el presupuesto? Si sigue en vigor la anterior. Cuestión previa sería haber modificado esa encomienda y ahora traer aquí esto. Me da la impresión de que esto simplemente ha sido un batiburrillo de hacer un presupuesto lo más corto posible, aun a costa de perder ingresos, aun a costa de perder componentes de gestión importantes, sin tener en cuenta realmente lo que había. Mire, no he visto en el presupuesto otra idea. Cánones por los cambios en los modelos de gestión de los servicios. Recaudación prevista, 24 millones de euros. Reducción de la plantilla directa en 500 trabajadores. Pérdida de puestos de trabajo, 0. Estudios realizados, el de saneamiento, playas y jardines, los reglamentos ya aprobados expuestos al público. Quedaba pendiente mantenimiento de edificios públicos e instalaciones deportivas. ¿Por qué no va? Eso se empezó con el gobierno de Antonio Barrientos. Se aprobó el reglamento de jardinería, que es previo a poder cambiar el modelo de gestión. Está expuesto al público desde entonces, 2 años y medio, el reglamento de playas. Estaba establecidas las bases para el cambio en el modelo de gestión de las instalaciones deportivas, que luego se cubren con precios públicos, como José Ramón de la Morena, pero que significaba que entre 300 y 500 trabajadores del ayuntamiento dejaban de perder ya el miedo al despido, porque tendrían garantizado a través de esas contratas su trabajo, como lo tiene ahora mismo el servicio de recogida de basura, y que el ayuntamiento podría ingresar 24 millones de euros en canon, que lo contempla la ley. ¿Por qué se abandona también esta gestión? Fíjense, sumen. 10% de las cuotas de urbanización, 24 millones de euros de canon, los 18 millones de euros de las inspecciones en el ICIO. Ya va dando para cubrir el déficit, haciendo cosas, no viéndolas venir. Pero es que el abandono puede ser total. Ejecutiva. Se contempla en el presupuesto de intereses de demora 400.000 euros y de recargos de apremio 1 millón de euros. ¿Sabe cuánto había antes? Intereses de demora 2 millones de euros. Recargos de apremio 5 millones de euros. Es decir, 7 millones de euros más. ¿Por qué? Porque se abandona la lucha contra el fraude. Da igual lo que pase, no se hace nada. Y aquí perdemos 6 millones de euros simplemente porque no se persigue el fraude fiscal en este ayuntamiento. Porque es que el que es buen ciudadano es el único que paga. ¿Por qué en este presupuesto se nos dice que se van a recaudar solamente 400.000 euros de intereses de demora? ¿Usted nos decía que la Diputación le debía al ayuntamiento 38 millones de euros de ejecutiva? ¿Quién mentía, usted o el presupuesto? Porque claro, si es verdad que eso está en ejecutiva, y es verdad, lo que hay es que incrementar la gestión contra ese fraude, y eso dará intereses de demora y eso dará recargos de apremio. Si no se hace nada y se deja verlas venir, pasa lo que pasa en este presupuesto, que no se contempla ni pa' pipa, cuando me parece a mí que la realidad podría ser muy distinta. Hablamos también del tema de las guarderías, concertarlas con la Junta de Andalucía igual que están concertadas las privadas. ¿Ha hecho algo? Eso lo dijo aquí Antonio Sánchez hace 2 años y medio. ¿No parece muy lógico, no, que las guarderías privadas estén concertadas y recibiendo ingresos de la Junta de Andalucía y las guarderías municipales no? Otra fuente de ingresos, otro nicho de ingresos que se podía haber explotado y no se ha explotado. Se habla de los convenios urbanísticos. Hace poco, en puntos anteriores del orden del día, hemos visto que se pretendía un convenio urbanístico gratis. Yo puedo hablar con absoluta libertad de esto. No estaba en la anterior corporación, no como usted que firmó muchos convenios que luego los denunció. Yo no voté ni uno y en la que estuve no coincidió. Pero sí creo que si un particular va a obtener un importante beneficio de un acto administrativo de este ayuntamiento, como es una recalificación de suelo, parte de esas plusvalías deben de revertir a la sociedad. Y se puede llegar a un acuerdo con él diciendo, si vas a obtener 15 millones de euros de beneficio, deja algo para el pueblo de Estepona. Y eso ponerlo en un convenio e ingresarlo en una cuenta pública del ayuntamiento. Pero eso se abandona. Vemos que nos traen los convenios, no como él decía, a pesar de que los votaba, infravalorados, sino al gratis total. Evidentemente eso es un buen beneficio
para el particular afectado y un mal negocio para los esteponeros. Y lo que estoy diciendo es algo que yo creo que todo el mundo entiende y que alabo de cuando se hacía antes, aunque yo no participé en eso, y es que parte de las plusvalías que se genera para un particular sean disfrutadas también por los esteponeros. Fíjese, si se hubiese puesto como ingresos de convenio, y cuidado, los convenios de gestión no están afectados a la aprobación definitiva del convenio, no están afectados porque pone una parte de gestión y una parte que es de recalificación, de planeamiento, y se podía haber incluido. Pero es que voy a más. Esto se lo dije. Hace 2 años y medio le dije, apostar por la adaptación de la LOA va a significar estrangular a este ayuntamiento. Y no solamente lo estrangula, como dije cuando se aprobó definitivamente, porque tenemos un plan antiguo cuando los demás tienen un plan nuevo, sino se estrangula porque no se ha podido disponer de ese dinero de los convenios y porque no se ha podido obtener más dinero con otros convenios en que esas plusvalías revertieran en los ciudadanos. No solamente tenemos ahora un ayuntamiento con un plan general de hace más de 10 años, frente a otros ayuntamientos que tienen un plan nuevo, adaptado a la realidad de sus municipios, sino que además hemos hundido una importante fuente de ingresos que iba a los fondos municipales y que usted ha utilizado de manera indebida los meses pasados. Pero ahora incluso ya desaparece del presupuesto. Entonces, ¿me quiere decir que no hay más capacidad de ingresos? Claro que los hay. Lo que no hay es capacidad de gestión. Pero da igual. Aquí se trata de mantenerse como sea. Y luego nos vamos al presupuesto de gastos. Aquí ya hay cosas que es para rizar el rizo. ¿Se acordaban del plan de Baladé, no? De austeridad y control del gasto. Hemos reducido plantilla en tanto. Hemos reducido tanto en tanto. Bien. Los gastos de personal se incrementan en un 22%. Mucho reducí. Y al final se incrementan en un 22%. Y además es insuficiente. Ahí no se contemplan la totalidad de los créditos que se le dieron a los músicos. No se contemplan todos los pagos establecidos en el convenio. Por ejemplo, no se contempla el pago de productividad por no asentismo. No se contemplan las retribuciones variables de personal funcionario, porque son variables. Se ponen a una cantidad muy pequeñita. No sé si hay un importante incremento de plantilla. Y no se contempla el acuerdo del coste santo se vanagloria con la Seguridad Social, porque dice expresamente el documento que nos han entregado que solo se contemplan los créditos para el pago del ejercicio de la Seguridad Social, no del convenio. Es decir, sube un 22% sobre lo que había, a pesar de todos los ahorros de personal, y es insuficiente. Y lo que dice Carmen Ocaña de que esto garantiza el cobro de las nóminas de los trabajadores no es cierto. No es cierto porque va a ser insuficiente. Y es más, lo va a imposibilitar. ¿Por qué? Porque para poder hacer un expediente de modificación de crédito hay que tener de dónde sacar. Es decir, yo voy a sacar dinero de esta partida para meterlo en esta, me tiene que sobrar de esta partida. Pero si yo hago un presupuesto tan restrictivo, no puedo sacar de ningún lado. Imposibilito a la corporación que entre, no ya no hacer presupuesto, sino a ni siquiera poder hacer modificaciones de crédito. Con lo cual, caso de esto adelante, se pondrá en el peligro el pago de las nóminas de este ayuntamiento. Y me habla de la subrogación. Mire, en este presupuesto, y yo puedo hablar de eso, alto y claro, es mentira. No hay subrogación. Y se lo digo yo, y se lo digo a usted. Yo no fui el que firmó la subrogación en el anterior equipo de gobierno. Yo me la encontré con un acuerdo hecho. Pero en la creencia de... Sí, mire. Aquí tienen la foto de los que la firmaron. Se ve brindando con champán al señor Crespo, a Manolo Reina, a Antonio Barriento y a David Baladé. Muy efusivo, por cierto. Ya llevaba 9 meses denunciado, ¿eh? Aquí está la foto. Y cuando intenté llevar la subrogación por 2 veces, Baladé la echó para atrás. Recordarán ustedes que hay un expediente de subrogación aprobado con el visto bueno en la Comisión Informativa de Hacienda y Personal, firmado por los sindicatos también ese acuerdo, que se celebró el 16 de junio del 2008. Después sucedieron los hechos que sucedieron, pero quedaba ya dictaminada para llevarla a pleno. El señor Baladé no la quiso llevar a pleno, a pesar de estar dictaminada favorablemente. Le insistí en los plenos de que en ese presupuesto había crédito, que se llevara, porque después no habría con la prórroga,
y no lo llevó. En vista de eso, presenté una moción en este pleno con el expediente completo para que se aprobara la subrogación, tal y como se había aprobado en la comisión informativa y se había pactado con los sindicatos. Y el señor Baladé votó en contra. Por 2 veces el señor Baladé se opuso a la subrogación. Y ahora nos traen aquí, los documentos están firmados por los sindicatos, y está a disposición de quien lo quiera. Y ahora nos trae aquí una subrogación que es falsa. Mire, lo primero por lo cual es falsa es porque no hay crédito. No hay crédito presupuestario. Y lo dice el propio informe. Ya luego, una vez aprobado el presupuesto, se hará la subrogación. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿A quién se quiere engañar? Supongamos que fuera verdad. Hoy se aprueba el presupuesto. Tiene que ser expuesto en el boletín oficial de la provincia. Enviarlo por el trámite de urgencia. Si lo pueden pagar, nos vamos sobre el 10 de febrero. 15 días naturales de exposición al público, más 3 días por si vienen alegaciones por correo. Nos vamos ya al mes de marzo, porque tenemos el puente del Día de Andalucía. El interventor tendrá que contestar alegaciones que van a ser a centenares, sobre todo de la gente que no va a cobrar. Ponle un mes para contestar las alegaciones. Convóquese comisión informativa, convóquese pleno y apruébese definitivamente el presupuesto y vuelva a publicarse. Ya estamos acabando el mes de abril. Y ahora, iníciese de nuevo el proceso para hacer la modificación de crédito de la subrogación. Nos vamos a agosto. Pero si ha habido elecciones por medio, las mociones decaen. ¿A quién quiere engañar? Mire, si quiere hacer la subrogación, tiene 3 vías para que sea verdad. Una, la que dijo aquí Eduardo Alarcón y aprobó este pleno. Y aprobó este pleno. Y si no se hace, tercera vez que Baladé se opone a la subrogación. Y está aprobado por este pleno, en el pleno de diciembre. Es que no estamos yendo tan lejos. Segunda solución, retírese este presupuesto y hágase uno en el cual ya se incorporen los créditos del capítulo 4 en el 1. Es decir, se haga a la vez la modificación de crédito que se pretende hacer para agosto. Tercera fórmula, retire el presupuesto y haga una modificación de crédito. ¿Se puede hacer? Lo que es mentira es que la subrogación se vaya a hacer por el procedimiento que aquí se trae, sin crédito presupuestario, teniendo que aprobar un presupuesto y después la modificación. O aprueba el presupuesto ya con los créditos, o se hace la modificación con el presupuesto prorrogado, o se hace lo que aprobó este pleno a propuesta de Eduardo Alarcón, que me parece que es el único aquí que ha sabido centrar este tema. Todo, sí, bueno, como decía antes, los grandes ahorros de personal, la reducción total que iba a haber los complementos, para ya quedar con la última noticia de ya el sur un poco desesperado. Baladé vuelve a pagar sobresueldo. Baladé prevé dar más sobresueldo. Para eso no hay limitación presupuestaria. Para pagar más sobresueldo no hay. Para el resto sí. Pero es que además, mire, hay serios defectos. El artículo 126.1 del texto difundido te dice que las plantillas se deben de componer con los puestos valorados y clasificados. No está. No está. La Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2011, la 22.2, te dice que el máximo, que la tasa de reposición de efectivo máxima es de un 10%. Se supera. Bueno, hay cosas tan curiosas como que se establece un complemento específico para personal laboral en las empresas. Cuando esto es algo que el Real Decreto 861/86 establece exclusivo para los funcionarios. Ah, tampoco hay RPT. Pues también hay RPT. Este ayuntamiento pagó hace menos de un año la RPT que hizo el señor Baladé, que le costó 30.000 euros y que tenía guardado en un cajón cuando era concejal de personal, y luego la factura hasta que tuvo una reclamación judicial. También la hay. Lo que pasa que en la desidia, en el abandono de la gestión, en el seguir por encima de hacer algo, se ha abandonado. Pero en fin. Entramos en el capítulo segundo. Ya vamos acabando. Aquí ya es cuando el tema me supera. Se contemplan exclusivamente 19,5 millones de euros. ¿Sabéis para qué? Efectivamente, para pagar la luz, 300.000 euros de prensa y propaganda en la alcaldía, patronatos de recaudación, agua, basura, todo eso supera los 14 millones de euros. Es decir, para el mantenimiento, el funcionamiento del resto, no llega a hacer algo, del resto de la dependencia no llega a 3 millones de euros en todo el año. ¿A dónde vamos?
a más facturas guardadas en los cajones. Si alguien se atreve a suministrar a este ayuntamiento sabiendo que no va a cobrar. Porque claro, ahora, ¿qué pinta de verdad? Yo creo que esto está mal hecho. ¿Para qué quiere la banda de música que no le paga su sueldo 9.500 euros para trabajos contratados a otras empresas? ¿Qué pasa? ¿Que van a contratar a alguien que les toque el pito? ¿O es que en el presupuesto lo han hecho sin saber dónde ponían las cosas? Vamos a ver. Gastos de farmacia. Aquí han aparecido gastos de farmacia en todas las dependencias, hasta en la alcaldía. 1.900 euros de gastos de farmacia en la alcaldía. ¿Eso qué, parece a ti? Que no. Bueno, eso sí, gastos de oficina en los bomberos, 24 euros al año. Vamos, que los bomberos van a gastar en papel 10 veces menos que el alcalde de Satín. Eso no se lo cree nadie bajo ningún concepto. Luego tenemos ya el interventor reprocha al consistorio que contrate gastos sin el procedimiento legal. Yo me lo traía como novedad. Cuando puntos anteriores del pleno nos hemos vuelto a encontrar con esta misma advertencia. Esta ha sido la tónica de la gestión durante todo este tiempo. Otro año de drama económico, seguimos pidiendo. Efectivamente, aparecen en las partidas de intereses, pues los intereses a esos préstamos que han desaparecido, a esos créditos que han desaparecido de la liquidación. En el capítulo cuarto, como he dicho antes, se minora en un 70% la necesidad de subvención para el empadronamiento. Y en el séptimo ya rompemos la traca también, Transferencias de capital a las empresas, 0 euros. Tanto en el informe de la liquidación de la interventora de hace 2 años, como en los distintos medios de comunicación, sabemos que el ayuntamiento ha cobrado 2 cuotas de urbanización, que superan entre las dos los 5 millones de euros, que las cobró en el 2008 y que no ha transferido el dinero a Empladu, hecho por el cual una empresa en concurso de acreedores, por no haber cobrado la obra que había ejecutado, ha denunciado a Empladu pidiendo una situación de quiebra legal. Bien, en este presupuesto se dice que ese dinero no se va a mandar. Transferencias de capital, 0. No solamente se ha buscado la ruina de una empresa, sino que se persiste en el tema. Cuidado con los miembros de Empladu que voten esto, porque está... miren, capítulo 7, transferencias de capital a las empresas, cantidades previstas. Por Dios, ¿qué nos traen aquí? Algo que bajo ningún concepto se puede tirar. Mire, en resumen, ¿qué interés tiene este presupuesto? No lo entiendo. No lo entiendo porque no resuelve ningún problema y, como he dicho antes, crea problemas. Se habla de un presupuesto austero. Mentira. Se confunde la austeridad con la incapacidad y la incompetencia. La austeridad significa no hacer más gasto del necesario. No significa que ese gasto no se haga porque se ha sido incapaz de obtener más ingresos. En las medidas que le he dado, superan con creces los 70 millones de euros de posibles ingresos para los que hay que gestionar. Probablemente se podrían obtener más, no lo sé. Ya no es mi obligación porque no me dejaron hacerla. Pero, ¿qué se pretende entonces cuando a conciencia se pretende llevar un presupuesto que imposibilita la vida de este ayuntamiento después de las elecciones? Porque si el presupuesto es corto, como he dicho, existe presupuesto, no se puede hacer otro hasta el año que viene, y no se podrán hacer modificaciones de crédito porque no habrá partidas de dónde detraer para compensar otras. Es decir, se deja todo atado y bien atado, pero en una política de tierra quemada, de imposibilitar la actuación de este ayuntamiento. Y para ello, sin pudor de utilizar una mentira como la de la integración, que he dicho cómo se resuelva y he demostrado que como viene es mentira. Pero además, lo voy a demostrar tajantemente. Como he dicho antes, se pactó con los sindicatos ese proceso de integración. Y aquí tengo firmado por ellos el cronograma. Y en ese cronograma quedaba claro que el proceso de integración no llevaría menos por los procedimientos administrativos de 6 meses teniendo presupuesto en vigor. Si ahora no tenemos presupuesto en vigor y tenemos que aprobarlo, aquí está el cronograma y seguro que todos los sindicalistas reconocen su firma. Si no tenemos presupuesto en vigor, primero hay que aprobarlo y nos vamos al mes de abril.
y después tenemos que aplicar este cronograma, que es los mínimos legales de plazos administrativos, se nos va al mes de agosto o septiembre. Si se quiere hacer la integración, insisto, 3 procedimientos. El propuesto por Eduardo Alarcón. Segundo procedimiento, traigan un presupuesto que incluya el capítulo 4 en el capítulo 1, para que tenga crédito presupuestario. Tercer procedimiento, traigan un expediente de modificación de crédito que lo puedan incluir. Y desde luego, no aprueben un presupuesto que es solamente un ejemplo de mantenerme como sea, aun a costa de llevar a la ruina a este pueblo. Un presupuesto que dice que no le va a pagar a nadie, a pesar de la difícil situación económica que tiene este ayuntamiento. Un presupuesto que no garantiza la estabilidad de los trabajadores, porque ni garantiza la subrogación ni garantiza los ingresos para poder mantenerlo, porque tiene que impedir políticas de medidas fiscales que no las han hecho y que es posible hacer. Un presupuesto que es ilegal. Y cuidado, falsear un déficit de este tipo hoy día no sale gratis. Miren ustedes lo que han hecho el mercado con las administraciones públicas españolas. Hay confianza en el déficit de la Administración Central del Estado, no tanto en las comunidades autónomas y ninguno en las administraciones locales. Y parece ser que los mercados tienen razón en esa desconfianza. Porque si un ayuntamiento intenta ocultar un déficit de más de 90 millones de euros falseando sus cuentas, fijaros la situación en la cual nos podríamos encontrar en este país si esa irresponsabilidad fuese común a todos los políticos. Fijaros la situación en la cual nos encontraríamos. Por eso, en este presupuesto, con independencia del resultado de la votación, seguro que va a haber alegaciones que tendrán que ser contestadas por la intervención. Pero es más, después tienen que notificárselo a la subdelegación de gobierno y la abogacía del Estado estará obligada a intervenir de oficio, porque no hay manera por dónde cogerlo. Desde el punto de vista legal y desde el punto de vista económico es la ruina para este pueblo y es dejar atado y bien atado y sin capacidad de gestión a los que vengan luego. Si dejó el plan de saneamiento para los que vengan luego porque ha sido incapaz de hacerlo, deje también el presupuesto y resuelva el problema de la integración, que parece ser que es el que tiene encima de la mesa, que tampoco quiere resolver. No engañe más a los trabajadores de este ayuntamiento. Los engañó en aquella foto que se hizo, porque luego no hizo nada, que se hizo antes de las elecciones. Curiosamente ahora, también antes de las elecciones, vuelve a traerlo sin consignación presupuestaria. Integración para todos y ya, pero por el procedimiento que le he indicado, no por falsos procedimientos como el que usted trae. Y además eso dejaría manos libres para que después de las elecciones se pudiese hacer una buena política fiscal y una buena política de contención del gasto. Y sobre todo, para no vender humo, porque esto es manifiestamente ilegal. Y espero que el señor interventor me diga si tengo razón o no en cuanto a la nulidad, pleno derecho, de este presupuesto, simplemente ya por el punto 1, al margen de todos los que le he indicado, ¿no? Y es que no cubre el remanente negativo de tesorería. Muchas gracias.